Si tienes diabetes tipo 2 o estás intentando bajar de peso, seguramente ya has escuchado de medicamentos como la semaglutida o la liraglutida, pero te preguntas si realmente funcionan, si son seguros o si son para ti. Esto es algo que veo mucho en consulta. Pacientes que vienen preguntando sobre estos medicamentos porque los han visto en diferentes publicidades o redes sociales donde ofrecen muchos beneficios, sobre todo en la pérdida de peso. Varios de estos pacientes ya están intentando cuidarse adecuadamente, como mejorando su alimentación, haciendo ejercicio, pero no están viendo resultados en su cuerpo. Y por eso quieren saber si estos medicamentos podrían ayudarles. Y muchos tienen miedo de empezar un medicamento nuevo, sobre todo por no saber lo que realmente hace en su cuerpo, qué efectos adversos podría tener y si se pueden combinar con algún medicamento que ya estén tomando. Ocurre incluso que en pacientes con diabetes la glucosa sigue alta, el peso sigue elevado, no logran bajar a pesar de cuidarse. Cada vez se hace más difícil de manejar y esto te genera mucha frustración porque sientes que estás haciendo todo bien, pero no tienes resultados. Por eso, en este video te voy a explicar qué son los agonistas GLP-1, que son estos medicamentos, cómo funcionan, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus efectos adversos. Al final tendrás una tabla con los principales efectos adversos y la frecuencia en que ocurren para que puedas tomar decisiones informadas sobre tu salud. Algo importante que quiero que tomes en cuenta desde ahora. Lo principal en el tratamiento de la diabetes no solo consiste en bajar el azúcar, sino en evitar las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. El objetivo principal es cuidar tu cuerpo de forma integral. El corazón, los riñones, el peso, todo. ¿Qué son los agonistas GLP-1? Son medicamentos que imitan la función de una hormona que ya produce tu cuerpo, el GLP-1 o péptido similar al glucagón tipo 1. Esta hormona se libera del intestino después de comer y tiene varios efectos. Primero, aumenta la saciedad, actúa directamente en el cerebro, permite que te llenes más rápido y con menos cantidad de comida, ayuda a controlar la glucosa en sangre. ¿Cómo así? Esta hormona estimula la liberación de insulina cuando la glucosa está alta en tu sangre, permitiendo que disminuya a niveles adecuados. Hace más lenta tu digestión, retrasando el vaciamiento gástrico. Esto permite que cuando comes, el alimento se mantiene más tiempo en el estómago y así la glucosa sube más lentamente después de comer. Esto también ayuda a que te mantengas lleno por más tiempo. Algunos ejemplos que probablemente ya has escuchado son la dulaglutida con nombre comercial Trulicity, la liraglutida con nombre comercial Saxenda o Victoza, la semaglutida con nombre comercial Ozempic o Wegovy, todos estos en forma de inyectable para colocar vía subcutánea, pero actualmente ya se dispone de la presentación vía oral en tabletas de semaglutida, nombre comercial Rybelsus. ¿Qué beneficios tienen estos medicamentos? Son múltiples beneficios, te voy a explicar cada uno. Primero, son capaces de bajar la glucosa de forma efectiva. Tienen un riesgo muy bajo de hipoglicemia. Hipoglicemia en pacientes con diabetes es cuando la glucosa baja a menos de 70. Ayudan a perder peso. Y esto es muy importante en muchos pacientes. Comparando entre los agonistas GLP-1 en cuanto a la pérdida de peso, el que tiene mayor eficacia alta o muy alta es la semaglutida, que puede permitir la pérdida de peso entre 5 a 10%. Es uno de los más potentes y tiene una evidencia sólida en el tratamiento de la obesidad. Los que le siguen son dulaglutida y liraglutida, que aproximadamente permite una pérdida de peso del 5%. Y hay otros que pueden permitir una pérdida de peso muy leve, como la lixisenatida y la exenatida. Ahora, es importante recalcar que esta efectividad en la pérdida de peso está relacionada mucho con la dosis
la adherencia, es decir, que se sigan las indicaciones adecuadamente, se coloque la medicación como se ha indicado, y también se potencia mucho con los cambios en el estilo de vida, que es lo que va a permitir a largo plazo conservar el peso perdido. La pérdida de peso suele ser progresiva, no inmediata, y los factores que están asociados a permitir esta pérdida de peso son sus efectos en disminución del vaciamiento gástrico, disminución del apetito, aumento de la saciedad. Importante recalcar que no todos los medicamentos ayudan igual en la pérdida de peso y cada paciente responde de forma diferente al medicamento. Eso lo veo en consulta. Pues hay pacientes que sí logran gran pérdida de peso, pero hay otros que se les dificulta más aún usando estos medicamentos. Ahora hablaremos sobre los efectos cardiovasculares. Esto se mide en disminución de riesgo de eventos cardiovasculares mayores, como son disminución de riesgo de infarto, de muerte por causa cardiovascular, de accidente cerebrovascular. Se ha demostrado efectos beneficiosos de la dulaglutida, liraglutida y semaglutida. ¿Y por qué es importante esto? Se ha demostrado que en pacientes con diabetes tipo 2 ya tienen riesgo alto de eventos cardiovasculares, como infarto, accidente cerebrovascular, y por eso es importante iniciar en estos pacientes medicamentos que tengan beneficios para disminuir el riesgo de estas enfermedades, como los agonistas GLP-1. También se ha visto que las personas con riesgo intermedio a leve de desarrollar estas enfermedades pueden beneficiarse de usar estos medicamentos, porque aún así protege de eventos cardiovasculares a futuro. Ahora, otra cosa importante que se presenta en pacientes con diabetes, sobre todo los que han tenido mucho tiempo de diabetes, más de 10 años, y si han tenido mal control de su enfermedad, es la enfermedad renal crónica. Hay beneficio demostrado en disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica por la semaglutida. ¿Qué significa disminuir este riesgo? Permitir que la persona retrase la progresión de enfermedad renal crónica inicial a enfermedad renal terminal, o sea, diálisis. También se ha visto beneficios renales en disminuir la albuminuria, principalmente de dulaglutida, semaglutida y liraglutida. ¿Qué es la albuminuria? Significa que hay una proteína, la albúmina, que se detecta en la orina. La albúmina es una proteína que solo debería estar circulando en la sangre y que valores mínimos deberían pasar por la orina. Cuando estos valores se exceden en la orina, quiere decir que tu riñón está empezando a dañarse y está permitiendo que esa albúmina se escape por la orina. ¿Por qué es importante la albuminuria? La albuminuria es un marcador temprano de daño renal, especialmente en pacientes con diabetes o hipertensión. Esta aparece antes de que el riñón falle. Esto nos permitiría detectar tempranamente el daño renal e iniciar tratamiento y cambios adecuados en el paciente. Y no solo esto, también es un marcador de riesgo de enfermedad cardiovascular, o sea, significa que aumenta más el riesgo de infarto o derrame cerebral. No solo nos está hablando del riñón, sino del corazón. ¿Cuál es el valor normal que debería salir? Menos de 30 miligramos por gramo. En pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, está recomendado el uso de agonistas GLP-1 cuando la tasa de filtración glomerular es de 20 hacia arriba. También en aquellos que presentan albuminuria. Está demostrado que independientemente del control de la glucosa, ayuda a reducir la progresión de enfermedad renal y reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Además, permite disminuir el riesgo de hipoglicemia con respecto a otros medicamentos en estos pacientes. En pacientes que están usando estos agonistas GLP-1 como dulaglutida, liraglutida y semaglutida, no es necesario hacer ajuste renal, pero sí es importante un monitoreo de la enfermedad renal. Ahora hablaremos sobre el hígado. Muchos pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad tienen alto riesgo de desarrollar una complicación llamada hígado graso no alcohólico, que posteriormente puede progresar a esteatohepatitis con disfunción metabólica, y si no se trata o se detiene a tiempo puede degenerar en cirrosis. Se ha visto que los agonistas GLP-1 tienen beneficio potencial en disminuir este riesgo. ¿Y por qué pueden ayudar los agonistas GLP-1 en MASH? Pues esta enfermedad ocurre por la combinación de resistencia a la insulina, grasa en el hígado e inflamación hepática. Y justo estos medicamentos actúan a estos niveles.
Permiten la disminución de grasa en el hígado, principalmente por la pérdida de peso y el aumento de la sensibilidad a la insulina. Disminuye la inflamación hepática. Se ha visto en algunos estudios que disminuye ciertos marcadores de inflamación. Claro, no todos los pacientes responden igual, pero cada vez hay más evidencia sólida de estos beneficios. Es decir, estos medicamentos no solo están controlando tu diabetes, sino que están protegiendo varios de tus órganos que son muy importantes para tu salud a largo plazo. Ahora pasaremos a los efectos adversos. Como todo medicamento también tiene efectos secundarios y es muy importante conocerlos. Ahora, no todos los pacientes los van a presentar. En algunos pueden ser leves, en algunos pueden ser más fuertes, por eso es importante el seguimiento médico. Los más comunes son los efectos digestivos. Pueden haber náuseas, sensación de llenura, vómitos incluso, y estos se manifiestan más al inicio del tratamiento y pueden disminuir con el paso del tiempo. Hay otros efectos adversos que son menos frecuentes, mucho más raros, pero es importante mencionarlos y en qué personas habría que tener cierto cuidado de evitar usar estos medicamentos. Se han identificado casos de tumores de células C de tiroides en roedores. Las células C o parafoliculares son unas células que se encuentran en la tiroides y que producen una hormona, la calcitonina, que lo que hace es disminuir el calcio en sangre. Sabemos que nuestro cuerpo está en constante movimiento. En los huesos principalmente hay un recambio óseo constante, una remodelación. Entonces la calcitonina permite frenar esta liberación de calcio por los huesos cuando los niveles de calcio están un poco elevados en sangre. ¿Y por qué es importante este tipo de células en clínica? Pues aquí se puede desarrollar un tipo de cáncer específico, el cáncer medular de tiroides. Este tipo de cáncer produce una liberación de grandes cantidades de calcitonina que se usa como marcador tumoral y que se ha visto en estudios preclínicos, o sea, en animales, roedores específicamente, de los agonistas GLP-1, que han aumentado los niveles de calcitonina en sangre, que han aumentado la aparición de tumores de células C tiroideas. Y es que en los roedores se presenta una alta expresión de receptores GLP-1, a diferencia de los humanos. Se han hecho estudios en humanos donde no se ha demostrado el aumento de frecuencia de estos tumores. Esto sugiere que el efecto podría ser específico de roedores. Entonces, ¿por qué existe esta advertencia? Por precaución, basada en estudios en animales. En humanos se evita su uso en pacientes que tengan cáncer medular de tiroides o que tengan un rasgo hereditario de MEN tipo 2, donde están asociados varios tipos de cánceres endocrinos, incluido el cáncer medular de tiroides. Otro posible efecto adverso es el hilio, que es cuando tu intestino deja de moverse adecuadamente. Entonces se produce un aumento de gases, una dificultad para hacer deposiciones, y como uno de los efectos de los agonistas GLP-1 es disminuir el vaciamiento gástrico, también actúa en disminuir el movimiento intestinal. A veces estos efectos pueden ser muy fuertes y afectar a la persona causándole hilio. En la mayoría de pacientes los efectos son leves y esperados, náuseas, sensación de llenura. Por eso es importante tener precaución en ciertos pacientes, como en aquellos que ya han tenido problemas digestivos previos, que han sido sometidos a cirugías abdominales o que ya usan algún otro medicamento que podría enlentecer el intestino. ¿Cuáles son los signos de alarma? Si presentas dolor abdominal intenso, aumento de gases, no puedes eliminar nada de gases, estreñimiento severo, si presentas una distensión abdominal severa, dolor intenso, vómitos continuos, debes acudir inmediatamente a evaluación médica. Pancreatitis es una inflamación severa del páncreas que puede causar dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos intensos, y se ha reportado algunos casos de pancreatitis en pacientes que usaron estos medicamentos. ¿Y cuál es la evidencia actualmente? En estudios grandes que se han hecho sobre el uso de estos medicamentos, no se ha demostrado relación causal, es decir, causa y efecto de usar estos medicamentos y que provoque pancreatitis.
Aunque no se haya demostrado causalidad clara, es importante tener precaución en ciertos pacientes. Por ejemplo, aquellos que ya hayan tenido un antecedente de pancreatitis o aquellos que tienen alto riesgo de desarrollar pancreatitis. Por ejemplo, si tienes cálculos en la vesícula o si tienes triglicéridos muy elevados de 500 hacia arriba. En estos casos es muy importante evaluar riesgo-beneficio y así tomar una decisión con el paciente. En este caso, ¿cuáles son los signos de alarma? Dolor abdominal intenso y persistente, sobre todo si se irradia hacia la espalda, vómitos intensos, malestar general. Este no es un efecto secundario común, pero es importante que si presentas estos síntomas acudas inmediatamente por atención médica. Enfermedad biliar. Los agonistas GLP-1 pueden causar un ligero aumento de enfermedad biliar, por ejemplo, cálculos en la vesícula o colelitiasis, inflamación de la vesícula o colecistitis. ¿Y por qué ocurre esto? Podrían ser por sus efectos principales en nuestro organismo. Por ejemplo, la pérdida de peso rápida. Esto puede estimular a la formación de cálculos. Y ojo, no es exclusivo de los agonistas GLP-1. También esto puede ocurrir en dietas muy estrictas. Otra posible causa sería que los agonistas GLP-1, al disminuir o hacer más lento el tránsito intestinal, permiten que la vesícula se vacíe mucho más lento y este estancamiento de la bilis podría favorecer la formación de cálculos. ¿Y quiénes tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad? Pacientes que hayan tenido antecedentes de problemas de cálculos biliares, casos de obesidad grave, si hay una pérdida de peso muy rápida y las mujeres que tienen mayor predisposición. Es por eso que es recomendable evitarlo en pacientes que ya tienen antecedentes de cálculos vesiculares o antecedentes de inflamación vesicular. Además, debemos estar atentos a los signos de alarma. Por ejemplo, dolor intenso en la parte superior derecha del abdomen, náuseas, vómitos, dolor que se inicia después de consumir bastantes alimentos, principalmente que tengan alto contenido de grasas. Si desarrollas estos síntomas al estar usando la medicación, debes acudir inmediatamente por atención médica para que te evalúen. Retinopatía diabética. ¿Qué es la retinopatía diabética? Es una complicación en los vasos sanguíneos de la retina provocada por la diabetes, principalmente en pacientes que hayan tenido una larga duración de la diabetes, mayor a 10 años aproximadamente, y un mal control de la enfermedad. Esta podría progresar y afectar la visión gravemente. ¿Y qué pasa con los agonistas GLP-1? Se ha visto en algunos estudios, principalmente con la semaglutida, que ha aumentado el riesgo de complicaciones de retinopatía diabética. Ahora, ¿esto significa que el medicamento me daña el ojo? No exactamente. Lo que pasa es que el efecto de disminuir rápidamente los niveles de glucosa pueden causar un empeoramiento transitorio de la retinopatía. Esto no solo ocurre con los agonistas GLP-1, también puede ocurrir con el tratamiento intensivo con insulina, al bajar muy rápidamente los niveles de glucosa. El problema es la velocidad del cambio, no el medicamento en sí. ¿Y quiénes podrían tener más riesgo? Si han tenido antecedente de retinopatía diabética, si tienen una hemoglobina glicosilada muy alta, más de 9%, si hay una reducción rápida de glucosa. Pero ¿qué pasa a largo plazo? El buen control de la glucosa permite reducir la progresión de la retinopatía diabética y proteger tu visión. Para disminuir el riesgo de estas complicaciones es muy importante que anualmente te hagas un chequeo, un fondo de ojo, que acudas a seguimiento oftalmológico si tienes riesgo. Y hasta aquí los principales efectos adversos de estos medicamentos. Por eso es muy importante que no te automediques. El médico debe ser quien prescribe este tipo de tratamiento para que además te haga un seguimiento adecuado. Es importante que acudas a tus controles médicos cuando se te indica. Se recomienda cada 3 meses para que tu médico te reevalúe, pueda ajustar la dosis si es necesario.
evaluar los efectos adversos que puedas tener durante el uso de los medicamentos. Si no alcanzas tus objetivos en el tiempo que se ha programado, es importante aumentar dosis de medicación, o si tienes efectos adversos muy graves, podemos incluso ir reduciendo la dosis, demorando un poco más el tratamiento, pero evitando que afecte tu calidad de vida. O incluso cambiar de tratamiento si no es tolerado. Y algo muy importante, estos medicamentos no son milagrosos. Funcionan cuando los acompañas de hábitos saludables, alimentación adecuada y ejercicio. Es importante un enfoque integral, tomando en cuenta la complejidad que tenemos como seres humanos. En nosotros influyen muchas cosas. Por eso es importante tomar en cuenta no solo el objetivo que tenemos de glucosa o hemoglobina glicosilada, el objetivo que tengamos en reducir el peso, sino también otros aspectos, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades previas, los efectos adversos que puedan estar causando los medicamentos. No se trata de que los sigas usando si te causan mucho malestar. Por eso hay muchas opciones que se pueden agregar o reemplazar esta medicación. Lo importante es evaluarte adecuadamente y adaptar el tratamiento a tu contexto específico. No debes compararte con otras personas. No porque haya funcionado de una forma en otra persona va a funcionar igual en ti. Por eso el tratamiento es personalizado. Por eso debes acudir a consulta. Por eso es que el doctor debe escuchar tus preocupaciones, tus molestias, tus antecedentes. Eres una persona única. No hay alguien que sea igual a ti. Hay personas que toleran muy bien los medicamentos, que no tienen muchos efectos adversos o incluso que no presenten ninguno. Pero hay otras en que pueden tener efectos adversos, los que hemos mencionado, o incluso pueden aparecer otros efectos que no se ha visto en los estudios. Otra cosa muy importante es que vayas haciendo cambios poco a poco en tu estilo de vida. Lo que te haya llevado a tener problemas de diabetes o exceso de peso es lo que debemos ir cambiando de raíz, y debes tener paciencia contigo mismo. No es fácil cambiar la forma en la que has estado viviendo durante mucho tiempo, pero sí es importante empezar ya, poco a poco, con pasos pequeños. Estos cambios en el estilo de vida van a permitir que los objetivos que consigas con la medicación se mantengan a largo plazo. Pacientes que tengan sobrepeso con alguna enfermedad metabólica o que tengan obesidad también pueden ser beneficiosos en pacientes con alto riesgo cardiovascular, con problemas renales e incluso con problemas de hígado graso, porque como hemos visto tienen beneficio en todos estos aspectos. ¿Cómo se usan? La mayoría son inyectables. Algunos son de uso diario, otros semanales. Eso te indicará tu médico. La dosis inicial dependerá de acuerdo a tu caso, tus antecedentes, tu evaluación médica. Es importante empezar poco a poco para que tu cuerpo se adapte mejor y no tengas efectos adversos graves al inicio del tratamiento. No te apures por llegar a tus objetivos muy pronto. Recuerda que puede haber consecuencias de cambios muy rápidos. Actualmente ya existe la versión oral de semaglutida, llamada Rybelsus, que ya está disponible en algunos países. Comparado con otros medicamentos, incluso la insulina, los agonistas GLP-1 pueden ser una muy buena opción porque tienen mucha efectividad en reducir los niveles de glucosa, tienen menos riesgo de hipoglicemia, o sea que se te baje el azúcar, y además ayudan a perder peso. Pero la limitante aquí podría ser principalmente el precio. Estos medicamentos tienen un precio más alto que la insulina y que otras medicaciones para la diabetes, pero cada vez se está reduciendo más y puede estar al alcance de mayor cantidad de personas. Ahora, con respecto a estas barreras relacionadas con el costo, es importante señalar que puedes usar otros medicamentos como la metformina, los inhibidores de SGLT2 o la insulina de ser necesario, que también son beneficiosos con un menor costo. Porque recuerda, lo más importante en el tratamiento de la diabetes no son específicamente los medicamentos, sino que se trata de aprender a cuidar tu cuerpo
y hacer cambios en tu estilo de vida poco a poco. Esto es lo que va a permitir a largo plazo que mejores mucho en el control de tu enfermedad. Y para esto tienes que entender bien cómo funciona tu cuerpo y qué le hacen los malos hábitos a tu organismo, para empezar a cambiarlos poco a poco. Si estás pensando en usar este tipo de tratamiento, ten en cuenta lo siguiente. Primero, no te automediques. Segundo, consulta a tu médico. Y tercero, trabaja en tus hábitos. Esto va a marcar la diferencia en tu salud a largo plazo. Aquí te dejo un resumen de los principales efectos adversos de los agonistas GLP-1, además de su frecuencia. Recuerda, no se trata de hacerlo perfecto, se trata de avanzar poco a poco hacia una mejor calidad de vida. La diabetes es como todo problema que pasa en nuestras vidas. Muchas personas pueden tener mejores herramientas para enfrentar estos problemas, pero eso no significa que con lo básico puedas lograr tus objetivos, porque la diabetes está muy relacionada con los hábitos y estos sí los puedes mejorar poco a poco con lo que tienes ahora. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo sobre más medicamentos que se usan en la diabetes tipo 2, suscríbete al canal y comparte esta información con alguien que lo pueda necesitar.